importante ahora es ver el impacto de estas primarias que podrían ser fiel reflejo de lo que ocurra en octubre con las elecciones argentinas, y lo importante a cuestionarnos nosotros es el impacto que eso tiene en nuestra economía. Para ello tenemos la presencia de Hernán Bonilla, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué fuerte la pasada jornada, ¿verdad? Luego del resultado de las elecciones, con el desplome de la bolsa argentina, el dólar que se disparó, bueno, toda una situación que también afectó a los uruguayos. ¿En qué sentido, Bonilla? Sin duda fue un día con muchas novedades fuertes de la economía argentina, ¿no? Vos lo mencionabas, la caída de la bolsa, récord, la suba del dólar, que llegó a estar a 60, pero después terminó teniendo una devaluación del entorno del 20%, caída de los títulos de deuda argentinos, una situación de incertidumbre fenomenal. Y que además parece que va a estar instalada por algunos meses, porque la elección nacional recién va a ser en octubre, el mismo día que la nuestra. O sea que sin dudas hay impactos sobre Uruguay, algunos ya los estamos viendo. El más inmediato, a corto plazo, es la suba del dólar que vimos ayer. En Uruguay va a ser mucho más moderada que en Argentina, porque los fundamentos van a hacer que sea más moderada y porque el Banco Central va a intervenir. Casi en 36 cerró el dólar ayer, ¿no? Sí, 1,6% es una suba moderada, razonable, era esperable. No se espera que haya un efecto tampoco, que haya una devaluación mucho más fuerte en Uruguay. Probablemente sí continúe en la medida que algún empuje del tipo que vimos ayer, en la medida en que haya situaciones complejas en Argentina como la que estamos viendo. Y después hay otros impactos más de mediano plazo, ¿no? Sobre el comercio, sobre el turismo y sobre las empresas que dependen del mercado argentino. Bien, adelante. ¿Qué es lo que...? Claro, a ver, es una pregunta bien compleja esta, porque decir qué es lo que podemos esperar con un signo de interrogación tan grande como el que tenemos en Argentina es complicado. Ahora, ¿sería esperable, necesario que Alberto Fernández saliera a dar algún mensaje de tranquilidad a los mercados? Es decir, ¿sería algo que favorecería el clima? Porque después de lo que pasó en las internas obligatorias y simultáneas de Argentina, las PASO, parecería como que el gobierno ya es de transición. Es verdad que las elecciones no fueron, pero la posibilidad de que Macri dé vuelta a este resultado electoral son muy escasas. En ese sentido, ¿ya los mercados internacionales empiezan a ver y a esperar algún signo de Alberto Fernández? En buena medida los movimientos que vimos ayer es que los mercados están descontando un triunfo de Alberto Fernández. Eso está claro. Así como el viernes habíamos visto suba de la bolsa como casi de 10%, porque había encuestas que daban que ganaba Macri, ahora este desplome se debe a eso, y en buena medida es por declaraciones que había hecho Alberto Fernández, diciendo que no iba a pagar intereses de algunos títulos de deuda. Entonces, evidentemente, sí, y bueno, vemos este pase de culpas entre que Macri le echa la culpa al kirchnerismo, el kirchnerismo le echa la culpa a Macri. ¿Qué sería lo ideal? Que desde el gobierno, desde la oposición, se dieran señales de tranquilidad. Idealmente, que hubiera una reunión, eso en Argentina parece muy difícil, pero por lo menos que se clarificara un poco la situación. Si gana Alberto Fernández, ¿va a pagar los intereses de la deuda, va a pagar los intereses de las letras que tiene colocarse el gobierno argentino? ¿No lo va a hacer? ¿Qué medidas va a tomar el gobierno de Macri, que ayer reaccionó bastante mal, más bien echándole la culpa a los votantes en vez de hacer el mea culpa de los errores que había tenido su propio gobierno? Entonces, la culpa de los votantes en el sentido que dice, ven, cuando se desbarranca, ¿no?, el dólar y demás, el mundo no le cree al kirchnerismo, ¿no?, a los Fernández, digamos. Por eso estamos ahora estamos más pobres que ayer, decía, con respecto a la situación económica. Qué complicado, ¿no? Porque ahora volviendo a pensar en Uruguay y de cara a esta recta final del año, donde sabemos la apuesta que hay siempre al turismo, ¿esto puede hoy cambiar las expectativas, por ejemplo, del turista argentino para con Uruguay? Uruguay se coloca, para entenderlo de forma más clara, más caro que el resto de los países de la región con esta situación que puede estar afectando a Argentina. Ya conocemos la de Brasil. ¿Qué pasa con eso, no? Sí, Uruguay es un país caro y tiene una situación de atraso cambiario que viene arrastrando hace años. O sea, ya éramos caros. Ahora con esta devaluación argentina quedamos todavía más caros en relación a Argentina. Si bien Argentina es solo el 5% de nuestras exportaciones, están concentradas en algunos rubros industriales que son importantes desde el punto de vista del valor agregado de la economía y desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo.
Y tenemos datos también estos días de que hay una contracción de la industria en el país en el último año de casi el 10%. Entonces, eso es una muy mala noticia para la industria y va a tener repercusiones sobre el mercado de trabajo. Y también lo que es más claro es la repercusión directa sobre el turismo. En momentos en que empieza a definirse totalmente, los la temporada. alquileres, va a tener un impacto importante. Porque además vamos a estar caros para ellos, o sea, definitivamente. Vamos a ¿Hay estar muy alguna caros. medida que Uruguay pueda tomar o se debería evaluar como una posibilidad para hacernos más competitivos con la región en estas circunstancias? Ahí hay medidas de largo plazo y medidas de corto plazo, quizás. La de largo plazo es mejorar un combo de competitividad que tiene la economía uruguaya, en que estamos muy mal. Tenemos atraso cambiario, tenemos altos impuestos, tenemos problemas de regulación, problemas de mercado de trabajo, problemas de inserción internacional. Todo ese combo es complejo y es para largo plazo, no es para ahora. En el corto plazo, y se puede ver algunas medidas de exoneraciones tributarias o algún tipo de estímulo para que vengan los turistas argentinos. Como vos decías, si no, vamos a estar no caros, carísimos para los argentinos y va a afectar un porcentaje importante de la llegada de turistas. La base fundamental del dinero es la confianza. O sea, cuando yo tengo un billete, tengo confianza. Confío que ese billete me va a permitir comprarme una bebida. Y la persona que recibe ese billete va a confiar lo mismo, o sea, está basado en la confianza. Los mercados, y cuando decimos los mercados obviamente estamos hablando de una entelequia, algo general, ¿desconfían de Macri o de los Fernández? Quiero decir, nosotros en Uruguay con Macri tuvimos mucho mejor, cuando tuvimos los Kirchner tuvimos los puentes cortados. Cuando uno ve esta posibilidad, imagina, yo enseguida pensé en los puentes. Sí. Lo que pregunto es esto, ¿los mercados confían en un gobernante o en otro gobernante y de acuerdo a eso hacen las movidas? ¿Son poco confiables los Fernández? El mercado, como decís, es una entelequia a veces difícil de definir, ¿no? No es un ogro en una caverna, son millones de personas que interactúan y toman decisiones. Todos nosotros, con nuestras decisiones diarias, operamos en el mercado. Y el mercado no es ni de derecha ni de izquierda. Lo que pasa es que necesita unas reglas de juego claras, cierta previsibilidad. Como decís, requiere confianza en la moneda, en los títulos que uno compra. Y en este sentido, hay culpa de los dos lados, porque es cierto que Macri heredó una bomba del gobierno anterior, pero tuvo 2 años para desactivarla y no lo hizo, y le estalló 2 años después de que había asumido, porque no tomó las medidas necesarias, y este pase de culpas ahora no tiene mucho sentido. Hay errores acumulados de los dos, y hay una pérdida de confianza que está pesando hoy más desde el lado de que pueda ganar el kirchnerismo, por las propias declaraciones de su candidato y por la experiencia de su primer gobierno, que tomó muchas medidas que fueron que rompieron reglas de confianza y de reglas de juego básicas. Ahora, con respecto a la lección, ¿no?, que tiene que sacar Macri de este periodo de gobierno, ¿cuál fue el principal error cometido por Macri, al que dicen que en definitiva en estos años no hizo nada para revertir una situación? Por más herencia maldita que haya podido recibir, no pudo solucionar, y por el contrario, las medidas que tomó lo único que aceleraron fue el decaimiento de la economía. Ese es un tema bien importante, entender por qué la Argentina le está pasando lo que está pasando, y es porque se heredó una situación difícil, es cierto, y Macri dijo que lo iba a ir resolviendo en forma gradual, pero ese gradualismo terminó siendo mucho más quietismo que gradualismo. Básicamente aumentó el gasto público, mantuvo el déficit fiscal, aumentó mucho la deuda pública, y cuando empeoraron un poco las condiciones internacionales, a los 2 años de haber asumido, es que hubo esta devaluación fuerte, aumento de la pobreza, del desempleo, recesión y todos estos indicadores negativos que estamos viendo. Se queda sin crédito Argentina, además, ¿no? Por ese endeudamiento. Y eso precipitó, en definitiva, también todos esos índices que llevaron a más pobreza, ¿no? Y tener que recurrir al Fondo Monetario, todo esto que hemos visto que ha sido tan complejo para Argentina. Pero la lección importante creo que es el no haber tomado las medidas adecuadas al comienzo del gobierno. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál, ahora viéndolo con el diario del lunes, podría haber sido una medida efectiva que no se tomó? Primero, si el gradualismo hubiera sido real, capaz que zafaban. Pero el tema es que no hubo gradualismo. Tuvo 2 años para aplicar un gradualismo que nunca llegó.
¿Qué tendría que haber hecho? Ir bajando el gasto público, para ir bajando el déficit fiscal, para reducir las necesidades de financiamiento del gobierno argentino y de esa forma no depender tanto de estas volatilidades de las valores internacionales, que es lo que le terminaron pegando a la economía argentina. Como siempre, con el economista yo lo escucho con mucha atención. Creo que hay temas que son debatibles. Yo creo que Macri hizo cosas para bajar. Macri subió las tarifas fuertemente. Macri hizo una reforma fiscal a medias, pero en su momento quitó las detracciones a las exportaciones de grano, que después terminó volviendo a poner porque la situación fiscal de Argentina le explotaba la cara. Tomó algunas medidas de apertura de las importaciones que la industria argentina no resistió y que, sobre todo las pequeñas y medianas industrias que sostenían el consumo interno de Argentina, no resistieron y terminaron quebrando y desplomándose. O sea, yo creo que el camino que eligió fue equivocado y no le dio resultado. No soy de los que dice Macri no hizo nada. Creo sí que eligió un camino que no le dio resultado, claramente. Está bien. No es cierto que no hizo nada, hizo algunas cosas para tratar de normalizar la economía argentina que venía de una situación de desquicio absoluto. No, eso es ni que tal vez, diría. Estoy de acuerdo que hizo cosas para normalizar la economía argentina, pero si vos ves indicadores internacionales de libertad económica, facilidad para hacer negocios y todo esto, Argentina sigue estando en el fondo de la tabla. O sea, está bien, podemos matizar en que hizo algunas cosas, pero fueron totalmente insuficientes. Y en el balance de esas medidas termina teniendo un aumento del gasto muy importante que no le permitió solucionar el principal problema que tenía, que era el fiscal, que es el que termina detonando todos los otros problemas. Ahora, claro, ayer muchas de las repercusiones iban por el lado de cómo la gente olvida, ¿no? Como que esa era una de las principales críticas, cómo olvida todo lo que fue aquella corrupción grotesca, ¿no? Todos tenemos en la memoria las bolsas, ¿no? Creo que hasta en un convento era que tiraban la bolsa con los dos. Pero el problema es que no se condenó a nadie. Los procesamientos de Cristina Kirchner, que yo ya no sé cuántos suman. ¿Eso puede volver otra vez al escenario político? Y sin embargo, bueno, la gente debe minimizarlo en pos de una situación económica de enormes carencias, digamos, de que aprieta realmente el cinturón. Es una decisión muy difícil, ¿no? Porque el gobierno de Macri evidentemente decepcionó a mucha gente, ¿no? Acuérdense que en Argentina tiene elecciones de mitad de periodo. Las elecciones legislativas de mitad de periodo había votado muy bien. Fue antes de las dificultades económicas, ¿no? Y al final, ustedes saben que muchas veces se dice que las elecciones las decide la economía. El caso de las elecciones argentinas es muy claro, que hay una influencia muy grande de la economía y de una memoria a corto plazo. Si la gente está pensando, yo hoy, desde el punto de vista de, por ejemplo, de mi ingreso real, estoy peor que lo que estaba cuando asumió Macri. En indicadores de pobreza estamos algo peor. Entonces, es razonable, si la gente mira desde ese punto de vista, un voto castigo al gobierno. Ahora, creo que volver al kirchnerismo es una solución espantosa para Argentina. Y para Uruguay también. A eso le iba a preguntar. ¿Qué Mercosur podemos visualizar? Acá en Uruguay no sabemos, porque la verdad tenemos una elección donde no sabemos quién va a ganar. Si va a ganar Lacalle Pou, Talvi, Martínez. Es un gran signo de interrogación. En Brasil va a seguir Bolsonaro. En Argentina parece ser casi un hecho, va a ganar Alberto Fernández. ¿Qué Mercosur se nos viene? Es un Mercosur bastante complejo. Porque peor que además, ahora. Seguramente, porque además Alberto Fernández dijo que él no va a ratificar el acuerdo con la Unión Europea. Y eso es clave para Uruguay. Para Uruguay es muy importante que salga el acuerdo con la Unión Europea. Después de 30 años, ¿no? Pará, después de 30 años que se logra. ¿Cuántos años demoró este acuerdo con la 25, Unión Europea? Sí, más de 20. ¿Puede no suscribir luego de hasta todo que no esté esto que ha firmado? corrido? Sí, puede, porque le necesita ratificación del Parlamento. Y si el Parlamento no lo vota, queda sin efecto. Viajo con Tabaré Vázquez. Y con respecto a esas viajo con el decisiones, acuerdo y le con digo a respecto Macri. a esas decisiones que puede o no tomar un gobierno, y con el Fondo Monetario Internacional, ¿ya debería ir a dar una señal Alberto Fernández o qué pasa con eso? ¿Es una decisión de un gobierno? ¿Una deuda ya contraída en ese sentido o es una obligación para cualquier gobierno de turno? Y no va a tener más remedio que hablar con el Fondo Monetario. El asunto es en qué términos lo hace, ¿no? Si lo hace en forma de, bueno, sentémonos a la mesa, conversemos, busquemos soluciones, o en un estilo más de barra brava, me los quiero llevar puestos. Creo que lo razonable, vinculado a lo que hablábamos antes, es buscar algún terreno que brinde alguna previsibilidad. Porque si no,
uno de los problemas que tiene Argentina es esto de que los choques políticos terminan deparando situaciones tremendas para el país. Y esta inestabilidad de los próximos meses en que, más allá del pase de facturas, y que parece que Alberto Fernández quisiera que cuanto peor mejor, porque así yo asumo como el que puede recuperar esta situación, puede llevar a Argentina a una situación muy compleja. El último punto en 10 segundos, es verdad que políticamente para Alberto Fernández cuanto peor mejor. Me parece igual que con lo que pasó en las elecciones, ya ahora ya sabe que va a ganar y no le sirve de recibir el país totalmente en la ruina. A él lo que se acomode mínimamente de cara a la Asunción le va a Bueno, venir pero estos mejor. 4 meses, viste que lo que más cuestionan es la gobernabilidad de Macri, hasta qué punto va a poder el Fondo terminar Monetario el mandato. Recordemos que muchos en Argentina, menos no peronistas, no han logrado terminar el Fondo mandato. Monetario Internacional ya debe estar hablando con Alberto Fernández y no con Macri. Estoy seguro. Por eso. ¿Qué pasa con estos 4 meses que quedan todavía? Muchísimas gracias, Bonilla, por habernos acompañado esta mañana, para ayudarnos a analizar un poco más, sobre todo las consecuencias que lo que sucede en el vecino país, bueno, repercute en el nuestro. Y ya veíamos dificultades que necesariamente se avecinan para la industria en materia de exportaciones y para el turismo.